¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la Atalanta de Gasperini, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Gianpiero Gasperini es un entrenador muy único, con una estrategia y una táctica bastante diferencial respecto a los demás entrenadores, donde lo que constantemente busca es marcajes individuales, marcajes al hombre por todo el campo, y gracias a estos marcajes muchas veces hay muchos duelos unos contra unos que, si son ganadores, pueden generar muchas ocasiones. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 3-5-2, donde hemos hecho algún ajuste de posición, sobre todo los carrileros, que los hemos retrasado lo más posible, pero les hemos mantenido MI y MD, pero lo más atrasado posible, sobre todo para cuando tenemos el balón queremos que estén un poco más como si fueran realmente unos carrileros. Y a los dos delanteros, que les hemos puesto delantero derecho y delantero izquierdo, y los hemos abierto un poco más, ya que realmente cuando tiene el balón el Atalanta no están tan céntricos, sino que caen un poco más por los lados. Entonces, en cuanto al posicionamiento defensivo, cuando el equipo no tiene el balón, realmente la formación básica sería un 5-2-1-2 con los dos carrileros formando la línea de 5, y sobre todo sería un bloqueo un poco más bajo. Porque cuando hacen la presión hombre a hombre, sobre todo en campo rival, lo que realizan es que tienen dos delanteros, porque lo utilizan cuando tienen una línea de 4 el equipo rival, y por tanto lo que quieren es tener cada central del equipo rival con un delantero suyo. Por tanto, los dos delanteros con los dos centrales, los mediocampistas con los mediocampistas del equipo rival, y son los carrileros los que hacen la basculación. Es decir, cuando el equipo rival sale por el lateral derecho, es el carrilero izquierdo del Atalanta, en este caso Ruggeri, el que salta a hacer la presión, y por tanto todos los jugadores de esa zona tienen hombre al hombre. Y la evolución cuando el equipo tiene el balón, de este 5-2-1-2, digamos, en defensa, normalmente evolucionan a el mismo 3-4-1-2, aunque incluso si ya es un poco más en campo rival, en vez de un 3-4-1-2, parece más un 3-4-3, donde Koopmeiners también se mete en esa línea como si fuese un delantero más, con una triple media punta arriba, y se forma este 3-4-3, con los dos carrileros ya mucho más altos. Entrando a los movimientos más utilizados por este Atalanta, en salida de balón, algo que hacen mucho, sobre todo los dos pivotes, es que cuando están tocando en salida los centrales y los carrileros, lo que sucede es que De Roon, por ejemplo, o Ederson, cualquiera de los dos, se meten entre centrales, es decir, están tocando por derecha o por izquierda, da igual, y De Roon ya hace el mecanismo de meterse entre Scalvini y Gym City, por ejemplo, y el balón pues lo van girando y forma realmente una línea de 4 con los otros 3 centrales y los carrileros un poco más adelantados, mientras el otro pivote está en el centro equilibrando. Y a veces, en vez de Roon, es Ederson el que se mete entre Kolasinac y Gym City, para que cuando giren el balón pues puedan progresar por ese lado y De Roon por el centro haciendo el equilibrio. Y el Atalanta no es un equipo que siempre quiera jugar el balón desde atrás exclusivamente, entonces cuando se siente muy presionado el portero no trata de arriesgar, y a veces buscan directamente un balón alto para los dos delanteros o media punta, y que bajen ahí el balón y a partir de ahí, ganando el duelo, generar ya la jugada de peligro. Un beneficio de esta formación son los rombos que se forman por los lados, entre los centrales de los lados, los carrileros, los mediocampistas y los delanteros. Y un movimiento que se puede ver mucho son los desmarques de los centrales de los lados, que en algunas ocasiones, cuando la tienen los carrileros o los mediocampistas, lo que hacen ellos es romper por dentro en desmarque, y entre la combinación de los carrileros, los mediocampistas y los delanteros acaban poniéndole ese pase al espacio, que llegan por sorpresa a los centrales sin marca y pueden meter después ya un centro o generar peligro. En otras ocasiones, en vez de hacer el desmarque por dentro, lo que hacen es desdoblar por fuera. Es decir, igual recibe Ruggeri un poco en una zona más interior, o recibe abierto y hace una diagonal hacia adentro en conducción, y es Kolasinac el que rompe por fuera y dobla para generar superioridad y una jugada de peligro.
Otro de los movimientos muy utilizados cuando están moviendo el balón en una zona media o en una zona adelantada son los cambios de juego aprovechando la amplitud de los carrileros. Y es que a veces reciben el Ruggeri, por ejemplo, un carrilero abierto y lo que buscan es un pase interior para los tres jugadores que están arriba en una especie de media punta por arriba, y cuando lo filtran combinan entre ellos y tratan de hacer un cambio de juego para el carrilero de banda contraria, que normalmente aparece bastante solo, ya que los centrales y los laterales cierran para tapar a estos tres por dentro, y recibe y ahí puede ya generar un centro de una jugada de peligro. Y es que los delanteros centros también son muy importantes, y es que los hemos situado abiertos. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se puede ver cómo los delanteros rompen a los lados entre el espacio de central lateral o incluso más abiertos, y ahí les meten el pase al espacio y pueden generar ya un pase atrás para sus compañeros que llegan en segunda línea. Pero es que Koopmeiners o el mediapunta que esté jugando en ese momento también es muy importante y muy clave, ya que gracias a la atención que llaman los dos delanteros que están con los dos centrales en muchas ocasiones, lo que sucede es que a veces pueden encontrar a Koopmeiners que viene desde segunda línea sin marca alguna y les pueden meter el pase ya filtrado para Koopmeiners, que está completamente solo y puede generar peligro, ya que los dos delanteros están con los dos centrales. Y este Atalanta, cuando ataca, algo que hace mucho son los centros, es decir, tratan siempre de llegar por los lados, tanto con centrales como con carrileros, como quien caiga por los lados, para acumular mucha gente en el área, meter esos centros con mucha gente y a partir de ahí generar peligro. Y es que en este Atalanta las transiciones o los contraataques también son muy importantes, ya que como hacen mucho duelo individual, también cuando roban el balón y pueden transicionar, los delanteros también son muy importantes, también dependiendo de quién juega en ese momento, ya que no siempre es Miranchuk y de Ketelaere, que igual no son tan veloces, pero cuando juega por ejemplo Lookman, que sí que es mucho más veloz, pues pueden buscar al espacio y generar transiciones rápidas de campo a campo, donde también en otras ocasiones las transiciones, si es una transición un poco más avanzada, los carrileros también son importantes, ya que se incorporan por los lados y también son importantes a la hora de transicionar. El peligro para Atalanta son los duelos, ya que en muchas ocasiones en los partidos se convierten en duelos constantes de uno contra uno entre los jugadores, cada pase es un duelo, y cuando salen victoriosos de estos duelos pues pueden generar ocasiones muy peligrosas, ya que cogen al equipo rival abierto y es un riesgo recompensa que asumen y a veces les sale bien y es muy peligroso. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo presión fuerte. No vamos a poner presión constante, que realmente sería la más realista, pero la realidad es que la estamina de los jugadores baja muchísimo y acaban los jugadores muy cansados y por tanto no vais a poder jugar bien. Por tanto, lo mejor que podéis hacer es poner presión fuerte, que es una presión que se activará cuando el equipo ya haga un mal pase o un mal control. Se activará una especie de presión constante al momento. Pero también os recomiendo que, sobre todo, por ejemplo, en saques de puerta del equipo rival, activéis vosotros la presión de equipo con las flechas del mando, y cuando se os gasten las presiones de equipo, también podéis utilizar la doble presión con el segundo jugador, que es clicando dos veces la presión del segundo jugador, para que también en las zonas donde está el balón se haga presión hombre al hombre. En anchura de equipo vamos a poner 60, bastante amplio, porque queremos que todos los jugadores estén con un jugador del equipo rival. En profundidad 75, ya que presionamos arriba. Construcción de juego equilibrado y creación de oportunidad equilibrado, ya que tanto transicionamos como buscamos a veces posesiones también, ¿por qué no? Con anchura 80, queremos mucha amplitud tanto de los centrales, carrileros y de los dos delanteros centros sobre todo. Con fútbol extensión área 7, queremos que se incorporen al área, ya que vamos a centrar mucho con los dos carrileros, y corners y faltas en cuadro. Así que vamos a pasar a las instrucciones, y al portero hemos puesto guardameta libero, ya que es un hombre a hombre. También queremos que el portero esté un poco atento por si hay balones a la espalda. Con los centrales pondremos al Jim Stiti, que es el del centro, pondremos subir las líneas. Subir las líneas lo que hará es que cuando el delantero del equipo rival baje un poco a recibir, él lo siga para que haga esa marca individual. Y a los dos centrales de los lados pondremos también subir líneas
y avance. ¿Avance para qué? Para que doble por fuera cuando el carrilero se meta un poco por dentro y haga esos desmarques que hemos comentado. A los carrileros les pondremos bajar a defender para que en defensa formen la línea de 5 y referencia para que no se queden tan arriba y cuando estemos sacando el balón también estén un poco más atrasados. Con lo demás en equilibrado para que se meta a veces por dentro y no siempre esté pegado en banda, y entrar al remate para cuando centremos por el lado contrario también entren al remate. Y a Ruggeri lo mismo que al otro carrilero. A Ederson le pondremos marcaje individual para que cada mediocampista tenga a un mediocampista del equipo rival y distancia entre defensas. Esta instrucción servirá para que haga el movimiento que hemos comentado de meterse entre centrales, y después pondremos marcaje al centro y conservar la posición. Y a De Roon le pondremos exactamente lo mismo con pivote organizador, ya que va a quedarse un poco más atrás que Ederson y por tanto lo dejamos en pivote organizador. A Koopmeiners lo pondremos en entrar al remate y lo demás lo dejaremos en nada más, no vamos a tocar nada más. A los delanteros pondremos abrirse a las bandas para que hagan esos desmarques a los lados como hemos comentado y lo demás en equilibrado. Con el otro delantero exactamente igual. Y os traigo una táctica alternativa para esta Atalanta, donde normalmente lo que hace Gasperini cuando en vez de tener dos centrales o una defensa de 4, el equipo rival tiene una defensa de 5 o una defensa de 3 centrales, lo que hace es meter 3 delanteros. ¿Por qué? Porque lo que quiere siempre es tener hombre a hombre con los centrales del equipo rival. Por tanto, aquí el que era el media punta pasa al delantero centro o a uno de los lados y forma esta línea de 3 donde cada delantero tiene cada central, y así le facilita mucho más la presión hombre a hombre cuando no tienen el balón. En cuanto al ajuste de posición, lo que hemos hecho, hemos cogido la misma 3-5-2 y hemos movido el que era el medio centro ofensivo, lo hemos pasado a delantero centro, y a los dos SDI y SDD los hemos mantenido en cada lado, es decir, se mantienen SDI y SDD, y a los dos carrileros, como antes hemos hecho, los hemos puesto de MD y MI lo más atrasados posibles. En cuanto a tácticas, los tenemos exactamente igual que antes, y instrucciones todos exactamente igual, y los tres de arriba que tienen instrucciones distintas no le hemos tocado ninguna instrucción, lo hemos dejado todo en básico. Así que hasta aquí el vídeo de la Atalanta de Gianpiero Gasperini, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.